Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal, invitándoles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro video y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y pues queremos también extender la invitación, como siempre, a que si están interesados en conocer más acerca de las escrituras, acerca de la palabra de Dios, pues ingresen a nuestro club de lectura, que toda la información está en la cajita de descripción. Tenemos lectura en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora española. Aquí, bueno, puede vincularse también a través de nuestro grupo de WhatsApp y para que compartamos lo que vamos aprendiendo y para que respondamos preguntas acerca de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, y vamos a continuar. Por este tiempo estamos estudiando el primer libro de Samuel, este libro tan especial, tan bonito que el Señor nos regala, que nos narra, pues, en los primeros pasos, cuál es la transición hacia la institución de la monarquía en Israel. Y aparecen, pues, como protagonistas principales el profeta Samuel, el rey Saúl, y más adelante pues aparece los primeros pasos del rey David. Y entre estos tres personajes pues se va configurando una historia muy especial. Lo primero que vemos es que el pueblo rechaza el gobierno de Dios y opta o toma una decisión de pedir al profeta Samuel que le instituya un rey, que le escoja un rey. Y pues esto a Samuel no le gusta nada, a Dios tampoco, pero sin embargo Dios le dice al profeta Samuel: escúchelos, escucha al pueblo y nómbreles un rey, pero no va a ser cualquier rey, el rey que yo les escoja. Y bueno, previa advertencia de parte de Dios y de parte de Samuel de lo que les iba a pasar al, al escoger un rey, o más bien al cambiar, eh, al cambiar de rey. Lo que sucede cuando cambiamos nuestras prioridades y cuando cambiamos a Dios como rey en nuestras vidas para poner a otro, o incluso nuestro yo, nuestro ego, nosotros mismos. Cuando cambiamos a Dios como rey, pues vemos unas graves consecuencias. Y pues ahí es cuando se escoge, aparece el personaje de Saúl, un hombre con buena presencia, un hombre alto, un hombre pues que era una persona humilde, era un campesino que trabajaba mucho, tenía una familia bien consolidada en Israel, pero tenía sus temores, tenía sus miedos, eh, sus conflictos, y eso lo deja ver, pues nos lo deja ver la escritura cuando ellos escogen, cuando Dios escoge a Saúl como rey. Vamos a estudiar hoy entonces entre el capítulo 11 y el capítulo 15 cómo se nos marca el ascenso, la confirmación y el inicio del declive del reinado de Saúl, este primer rey de Israel. Todo este bloque nos va a narrar, nos narra desde su primera gran victoria hasta ese rechazo definitivo de Dios por su desobediencia. O sea, Dios escogió este rey, el pueblo mismo eligió a este rey, pero vamos a ver que la historia nos demuestra pues que esa fue una decisión muy mala que, que tuvieron que tomar, o que tomó el pueblo de Israel. Vamos entonces al capítulo 11. En el capítulo 11 inicia el reinado de, de Saúl y dice que aparecen los amonitas. Bueno, aquí aparecen unos enemigos que ya nos vienen apareciendo con anterioridad cuando estudiamos el libro de los jueces y libros anteriores, el libro de Josué también. Eh, y es muy importante entender lo que significa cada enemigo y sobre todo el,
el significado espiritual de cada uno de esos enemigos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual. Y eso es una lección que nosotros, al estudiar la palabra de Dios y al profundizar en ella, tenemos que aprenderla y tenemos que tenerla clara. Cada uno de esos enemigos tiene una connotación espiritual muy fuerte, muy grande para nuestras vidas, para nosotros, en nuestro caminar con Dios. Y aquí en el capítulo 11 entonces se nos dice que aparecen los amonitas encabezados por un rey llamado Naas. Este hombre Naas, el amonita, sitia a una ciudad llamada Jabes de Galaad. Esta ciudad de Galaad, o la región de Galaad, era una región que quedaba al otro lado del Jordán, al lado este del Jordán. Recordemos que en la configuración, en el mapa de Israel, en la geografía israelita, quedaron unas tribus al occidente y unas tribus al oriente de Israel. Pues esta tribu de Jabes, este sector, que era una especie de valle fértil que había en Israel, pues este es un sector que queda en la parte este, al oriente del río Jordán. Entonces, como es una parte fértil, muy bonita, linda, con los países o con los reinos de Moab y Amón. Entonces, bueno, ahí nos situamos geográficamente. Entonces, este rey, Naas, sitia, llega, invade a Jabes de Galaad y exige condiciones humillantes. ¿Qué exige? Bueno, sacar el ojo derecho a los habitantes para una alianza. Estas personas vienen cuando se ven sitiadas, cuando se ven atemorizadas por este rey, le dicen, bueno, no nos haga daño, nosotros estamos dispuestos a hacer una alianza con ustedes con tal de que no nos maten a nadie, con tal de preservar nuestras vidas. Y este hombre pues exige unas condiciones humillantes para esa alianza y consistía en sacar el ojo derecho a los habitantes. Ahora, cuando se da cuenta el resto de las tribus, el reino de Israel, que en este caso ya había un rey, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, quien en un arranque, y esto también es importante ver los arranques de Saúl, que son bien particulares, reúne un ejército masivo y derrota a los amonitas. Ahora, esta victoria valida su liderazgo ante el pueblo. Y Samuel lo confirma como rey en Gilgal con un momento de gran alegría, de gran celebración y sobre todo de adoración a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito quiénes son esos amonitas y qué significa esa amenaza, bueno, que aparece en este capítulo 11. La amenaza de los amonitas y de este rey Naas se interpreta o la podemos interpretar como una representación de las tácticas espirituales del enemigo para neutralizar y humillar al creyente. ¿Qué exige Naas? Naas exige como condición para la paz sacar el ojo derecho, o sea, una humillación de cada hombre de Jabes. Ahora, pensemos en esto. El espíritu de Naas. Este nombre de Naas significa en hebreo serpiente. Y esto a nosotros nos da un mensaje también bastante grande. Mire, esto nos muestra primero que era una persona astuta, astucia y opresión. Y esto es lo mismo que en la serpiente que apareció en Edén. Nada no busca solamente conquistar, sino esclavizar y humillar. Y esto es bien interesante. Entonces, aquí vemos un movimiento del enemigo que busca esclavizar, busca humillar, busca oprimir y busca, digámoslo así, por debajear al enemigo, al creyente. Busca inhabilitarlo para la guerra. Recordemos esto, mire, en la antigüedad el ojo izquierdo se ocultaba tras el escudo, mientras que el derecho era esencial para apuntar y luchar.
sea, espiritualmente, ¿qué representa esto? Esto representa el intento de Satanás de quitarle al creyente su capacidad de defensa espiritual y de discernimiento. También representa la pérdida de visión y de propósito. Mire, al perder un ojo, se pierde la percepción de profundidad. Y esto pues nos simboliza y nos muestra un ataque para que el pueblo de Dios pierda la vista, pierda de vista la eternidad y se enfoque solo en su presente, que a veces pues es muy terrible, muy malo, muy miserable, digámoslo así. Eh, entonces, pensemos en esto. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Cuando aparece, aquí vemos a este enemigo Naas que viene y esa es la intención. Esa es la intención y eso es lo que quiere decir. Ahora, viene una trampa y es lo que llamamos la trampa del compromiso. Los hombres de Jabes estuvieron dispuestos a servir a los amonitas con tal de no morir. Y eso lo vemos como un conformismo espiritual. Esto pues nos muestra la tentación de hacer un pacto con el pecado, con sistemas mundanos, como sistemas humanistas, para evitar el conflicto, lo cual termina siempre pues en una afrenta y en una vergüenza para el reino de Dios. Y esto también, aquí aprendemos una lección bastante grande. Estos hombres, pues sin embargo, quisieron como conformarse con tal que no los mataran, con tal de no perder sus vidas. Y, y siempre, bueno, siempre el enemigo buscará traernos o llevarnos a ese tipo de confrontaciones y a ese tipo digámoslo así, de trampas. Y ahí tenemos nosotros que derrotar esto primero con una fe firme, con una convicción firme de que de no hacer ningún tipo de pacto, ningún tipo de compromiso, ni ninguna concesión, ni con el pecado, ni con el mundo, ni con las cosas mundanas. No podemos. Eso definitivamente no podemos hacerlo. Ahora, dice aquí la palabra de Dios que cuando estas palabras eh, llegaron a, a Saúl, Saúl se encendió en ira. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Tomó un par de bueyes, los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros. Mire, y empieza a tomar acción. Y ahora esa amenaza amonita sirvió para que el Espíritu de Dios viniera con poder sobre Saúl. Y vemos aquí el empoderamiento ante el desafío. Mire, espiritualmente los ataques del enemigo a menudo son el catalizador para que el creyente deje su pasividad, porque así estaba Saúl en pasividad. Así estaba Saúl. El creyente debe dejar su pasividad y se una para ser lleno del Espíritu de Dios o del poder de Dios para obtener victoria. Ahí viene una de las grandes lecciones que aprendemos de este capítulo 11. Ese espíritu amonita todavía sigue rondando y sigue queriendo atacar nuestras vidas y queriendo atacar nuestros corazones como creyentes y como hijos de Dios. Ahora llegamos al capítulo 12. En este capítulo 12 nos encontramos el discurso de despedida de Samuel. Vemos aquí cómo, bueno, primero tenemos que entender que Samuel ya estaba muy anciano, ya estaba muy mayor, ya no era el mismo joven de antes que daba discursos, que exhortaba, que guiaba a la gente. Sin embargo, él tenía fuerzas todavía tenía mucha autoridad. Pero Samuel ya sabía que ya ahora le correspondía estas campañas militares al rey. Ya había un rey. Ya había un rey que era el que tenía que tomar las iniciativas y era el que tenía que diseñar las estrategias para, para combatir a esos enemigos que venían adelante, que venían para querer atacar. Este Samuel, ya anciano, muy anciano, presenta su defensa ante Israel y les asegura, les dice que él ha actuado con integridad. O sea, él hace una declaración
de integridad, una declaración de que él está puro, de que él es íntegro, de que no se le ha robado nada a nadie, de que no le debe nada a nadie, de que no ha tenido cohecho ni ha recibido sobornos, de que ha sido una persona íntegra. Exhorta al pueblo y al nuevo rey a ser fieles a Dios y les advierte que aunque han pecado al pedir un rey, y les hace la aclaración de que rechazaron a Dios como su único soberano, pues el Señor no los abandonará si le obedecen. Y, y como señal, pues Samuel pide lluvia en plena cosecha del trigo, demostrando el poder de Dios. Aquí vemos entonces cómo, aparte de todo, Samuel pues primero les da una declaración, como ya les decía, de su integridad, de que no ha hecho nada malo, de que ha caminado en integridad. A lo mejor muchas personas le juzgaron, muchas personas le criticaron, pero Samuel viene y lo aclara. También después él les dice, ustedes pecaron, ustedes se equivocaron y defraudaron a Dios. Les hace ver su pecado, y aquí dice, por ejemplo, en el versículo, en los versículos 9 y 10, por ahí, les recuerda la temporada de los jueces, les recuerda en el versículo 12 cómo Dios les dio victoria sobre este rey de los amonitas. Eh, los exhorta a temer a Dios. El versículo 14 lo resaltamos. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Aquí Samuel viene y les hace la advertencia. Si ustedes quieren seguir viendo el respaldo de Dios, obedezcan. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta siempre en nuestra vida. Si queremos ver bendición, si queremos experimentar el amor de Dios, si queremos experimentar el respaldo de Dios, debemos deshacernos de la rebeldía, de la desobediencia y, en resumen, del pecado. Del pecado que nos lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. Tengamos en cuenta estos versículos 14 y 15, que es la advertencia que Dios está haciendo. Ahora, todas estas palabras llevan al pueblo a entender que cometieron un pecado. Dice, después de que Samuel les habla, después de que Samuel clama por una señal, le pide a Dios que traiga una señal del cielo, y es en este caso la lluvia de la primavera. Dice, y Samuel dice en el versículo 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Porque pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Mire aquí, entonces, el pueblo viene y tiene un arrepentimiento. Si es verdadero o no, no lo sé. Dios lo juzgará, pero tiene un arrepentimiento, una especie de arrepentimiento, y Samuel les responde, no teman, Dios está con nosotros, pero ustedes no se aparten. O sea, es como un papá que está hablándole a sus hijos. Una vez más vemos aquí un anciano en sus últimos días, un anciano en las últimas etapas de su vida, dando exhortación, dando enseñanza al pueblo y trayendo esa palabra de Dios. Mire, y aquí viene algo bien,
bien importante y es la importancia, perdón por la redundancia, de escuchar a nuestros ancianos, de escuchar a esas personas maduras en la fe y no menospreciar lo que ellos tienen para decirnos. Esto es muy importante. Hay personas que Dios ha usado y usa para, para hablarnos, para traer palabra a nuestro corazón. Y aquí viene algo bien especial. Dios habla a través de este profeta y les dice, yo voy a estar con ustedes, pero ustedes no pequen, guarden su corazón. Y es el mensaje que Dios le da al pueblo de Israel. El capítulo 13. En el capítulo 13, pues aquí ya se nos menciona el inicio de la decadencia de Saúl. Vimos en el capítulo 11 cómo Dios respaldó a Saúl en la lucha contra los amonitas, cómo Dios lo levantó, el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, se inicia su tiempo como rey. Pero dice en el capítulo 13, dice, había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Vamos a ver entonces que dice que había pasado entre 1 y 2 años. Y entre 1 y 2 años, pues se levanta otra vez este enemigo de los filisteos. Y como les decía yo hace un momentico, cada enemigo tiene su connotación espiritual para nuestras vidas. Y mientras que los amonitas representaban un ataque directo para humillar y cegar, o sea, esto es un ataque externo de intimidación, los filisteos representan un conflicto espiritual mucho más constante, técnico y profundo en la vida del creyente. Ahora, ¿qué es lo que representan los filisteos? Vamos a tratar de hacer un breve análisis de lo que representa el espíritu filisteo. Bueno, pues primero tiene que ver con el estancamiento espiritual. Los filisteos eran moradores de la costa. Recordemos esto, el nombre filisteo significa inmigrante o el que vaga. Pues sin embargo, ellos estaban asentados en la tierra prometida antes que estuviera Israel. ¿Qué representa esto? Cuando hablamos de esto del estancamiento, mire, representan los viejos hábitos. Los filisteos o el espíritu filisteo representan los traumas o pecados residentes que se niegan a dejar el territorio que Dios nos ha dado. Son enemigos que no aparecen de vez en cuando, como los amonitas, sino que viven al lado para estorbar el crecimiento. Ahora también vemos que el espíritu o los filisteos tenían monopolio de las armas. Aquí vemos en el capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 19, que los filisteos no permitían que hubieran herreros en Israel para que los hebreos no forjaran espadas. Ahora, los israelitas tenían que bajar a los filisteos para afilar sus herramientas de labranza, los azadones, las picas, las hachas, los cuchillos para la cocina, todo eso tenían que ir y depender de los filisteos. Ahora, ¿qué representa esto? Pues representa la dependencia de los recursos del mundo. Espiritualmente, esto simboliza cuando el creyente intenta pelear batallas espirituales con métodos humanos. Por ejemplo, la psicología sin Dios o sin lo espiritual, estrategias lógicas, estrategias puramente lógicas o manipulación, porque el enemigo ha quitado la capacidad de forjar la espada del espíritu, la palabra. O sea que lo que hace el filisteo, quita la espada. Y recordemos que la espada en la Biblia representa la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que vemos también en el espíritu filisteo es la opresión por el miedo y la tecnología. Los filisteos tenían armas sofisticadas, tenían carros de hierro, tenían un armamento superior. Eso es una cosa que vemos también aquí en la palabra. ¿Y esto qué representa? Mire, las estructuras de maldad bien organizadas.
Mientras los amonitas eran salvajes, los filisteos, pues nos muestra la palabra de Dios que eran sofisticados. Estos simbolizan los ataques al intelecto y a la fe a través de argumentos científicos o culturales que hacen que el creyente se sienta pequeño o se sienta anticuado. Entonces vemos aquí cómo los filisteos atacan y vemos aquí todas las características que tienen el espíritu filisteo. Y vemos cómo Israel, pues bueno, ataca. Israel entra en ese combate. Dice que está esperando, están acobardados, están ahí pues en medio de la espera. Y dice el versículo 8 que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. O sea, se apresuró a hacer lo que no tenía que hacer. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí viene entonces la primera desobediencia de Saúl. La primera desobediencia que aparece cuando Saúl no se acoge a la orden que le había dado Samuel. Saúl se impacienta, ofrece el mismo el holocausto, que no le correspondía a él. Esa función solamente le correspondía a los sacerdotes y en este caso al profeta. Samuel llega y lo reprende y le profetiza que su reino no durará porque Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón para reemplazarlo. Y esto es una cosa bien especial. Aquí empezamos a ver entonces la primera mala actitud en la vida de Saúl. Cómo Saúl se autoengaña y dice: estoy haciendo esto en nombre de Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas en nombre de Dios que Dios no nos ha mandado? Y aquí es una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender, mis amados, mire, a hacer las cosas de acuerdo a como Dios las manda. Y no nos engañemos. No nos engañemos. Muchas veces queremos engañar nuestro propio corazón pensando que estamos haciendo las cosas bien, pensando que estamos haciendo las cosas correctas y que a Dios le agrada, cuando no es lo que Dios quiere. Y en detalles tan pequeños como este. Él se impacientó y dijo: pues yo soy el rey, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si Dios a mí me ungió, Dios a mí me dio autoridad, pues entonces hagámoslo para tener al pueblo contento y para que el pueblo no me deserte, para que el pueblo no se vaya. Y aquí empezó la decadencia del rey Saúl. El capítulo 14 nos narra la valentía de Jonatán y el juramento de Saúl. Jonatán, hijo de Saúl, muestra una fe heroica al atacar solo con su paje de armas una guarnición de los filisteos. Vemos cómo provoca el pánico en el enemigo, y Saúl, en medio de la batalla, pues otra vez la embarra, hace un juramento precipitado que en medio de la batalla que nadie coma hasta la noche. Y Jonatán, pues sin saberlo, come miel y Saúl intenta matarlo por ese juramento. Pero el pueblo lo rescata valorando el papel en la victoria. Y este capítulo pues nos deja ver la diferencia
entre Saúl y Jonatán. Primero, pues Saúl representa la carne. Vemos que Saúl se queda bajo un granado, cuenta a sus soldados, se llena de miedo, ahí en el capítulo 14. ¿Y esto qué representa? Mire, la religión que se paraliza ante los problemas grandes, el sistema religioso. Pero Jonatán representa la fe. La fe. Jonatán entiende que para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Representa la fe audaz, que rompe el control del enemigo mediante el sacrificio y la iniciativa espiritual. Vemos cómo Jonatán tiene un acto de valentía y se arriesga. O sea, él da pasos de fe. Él da pasos de fe y sobre todo va con su mente y su corazón convencido de que Dios les va a dar la victoria. Y si leemos este capítulo, pues vemos cómo Jonatán se arriesgó, se va a enfrentarse él solo con su paje de armas, se sube por un desfiladero, por un acantilado, a tratar de invadir y de llegar al lugar donde estaban los soldados, y allí Dios les da la victoria. Entonces miremos que aquí entre Saúl y Jonatán vemos la carne, la carne contra la fe. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos ha llamado, no a quedarnos quietos, no a quedarnos estancados, sino a desarrollar una fe audaz, una fe que rompe límites, que rompe barreras y que nos lleva a enfrentarnos a esos ejércitos espirituales y a esas huestes espirituales de maldad. Y así pues Dios les da una gran victoria al pueblo de Israel sobre este ejército de los filisteos. Llegamos al capítulo 15. En el capítulo 15 vemos cómo Dios ordena a Saúl destruir completamente a los amalecitas como juicio por su oposición histórica a Israel. Saúl obedece a medias. Saúl perdona a este rey Agag y se queda con lo mejor del ganado bajo la excusa de ofrecerlo a Dios. Samuel entonces otra vez viene y confronta a Saúl con la famosa frase, el versículo que vemos aquí en el 22, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, aquí Samuel está diciendo por segunda vez a Saúl, Saúl, es mejor obedecer que presentar muchas adoraciones, que presentar muchos sacrificios, que presentar muchas ofrendas, todo eso. Mire, y de esto nosotros tenemos que sacar también una lección muy importante para nuestras vidas. Muchas veces obedecemos a nuestra manera o como a nosotros nos parece. Saúl, vemos que cada vez más Saúl como que su vida se enturbia más, como que cada día se hunde más en su pecado, en su obstinación y en su alejamiento de Dios. Y eso le pasa a una persona que se desconecta de Dios. Eso le pasa a una persona que desconecta su vida de la fuente espiritual y termina haciendo torpezas, termina haciendo cosas, cometiendo errores. Y lo más grave para Saúl era que él pensaba que lo estaba haciendo bien, que lo estaba haciendo en el nombre del Señor. Él pensaba que todo eso era agradable al Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que estamos enceguecidos con el Señor y pensamos que lo estamos haciendo bien y que a Dios le agrada? Pero aquí la palabra de Dios en este versículo 22 se nos dice y lo voy a leer completo, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea, ¿qué es más importante? El ofrecer sacrificios, ofrecer ofrendas de adoración. Vamos a hablarlo en terminología actual para que usted me entienda.
porque en el pasado pues las ofrendas de adoración eran sacrificios, llevar el cordero, sacrificar el cordero, ponerlo en el altar, llevar las ofrendas que Dios había establecido en Levítico, todo eso. Pero, ¿qué es más importante? Hacer esa adoración, llegar a la iglesia un domingo o un sábado o el día que sea, cantar canciones bonitas, eh, llevar una ofrenda, llevar el diezmo, eh, vivir así, o sea, predicar. ¿Qué es más importante? Es más importante la obediencia. Muchas veces hay corazones que hacen todas estas cosas. Van a la iglesia, cantan canciones, llevan ofrendas, llevan sus diezmos, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está incubando cosas muy alejadas y su vida está en pecado. Y dice que Dios se agrada más de la obediencia que de la ofrenda que nosotros le llevemos y le presentemos al Señor. Y eso hizo que Saúl fuera rechazado como rey. Miremos que aquí vemos una de las enseñanzas más grandes y más particulares y más especiales que aparece en la palabra de Dios. Y este hecho definitivamente fue el detonante para que Dios dijera, no va más. Saúl ya no va más. Le dio una oportunidad y no la aprovechó. Aquí vino la segunda oportunidad y también cometió el mismo error. Y Dios dijo, no más. Me escojo un varón conforme al corazón. Y a partir de los siguientes capítulos vamos a ver cómo aparece el tercer personaje de esta historia, que es el rey David. Entonces, pues eso ya corresponde a la siguiente sección. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos, Señor, en este momento recibir tu palabra, meditar en ella y sobre todo, Padre, recibir esta revelación que viene de lo alto, que nos levanta, que nos ayuda a crecer, que nos fortalece, que ministra nuestras vidas, Señor, que fortalece nuestras manos, que fortalece nuestros pies, que fortalece nuestros corazones para seguir siempre por ti y para ti, Señor. Yo te pido que seas tú dándonos fuerza espiritual para que sea derrotado todo enemigo que se levanta, toda arma que se levanta en contra nuestra, Señor. Esos enemigos espirituales que buscan impedir nuestro avance, que buscan impedir nuestro crecimiento espiritual, sean derrotados ahora en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que nos dé las estrategias, que nos dé las armas, pero sobre todo, Señor, que nos dé la actitud para levantarnos, que nos des esa fe audaz como la que tuvo Jonatán para derrotar a ese enemigo, Señor, creyendo que tú puedes derrotar con muchos o con pocos, porque la victoria es tuya, Señor. Gracias, Padre Dios, por derrotar todo conflicto, por derrotar, Señor, todo enemigo espiritual que quiere opacarnos, que quiere humillarnos, que quiere someternos, mi Señor. Hoy, Padre, proclamamos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, que tú eres el que va adelante peleando la batalla por nosotros, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.